La evolución de la sociedad y la industrialización que se produjo en Europa, y aparte también voy a hablar de la historia de España, es decir, de España y esa transición que España fue un pelo más lenta con respecto a sus vecinos o convecinos europeos. Es la evolución de la sociedad desde el periodo medieval hasta hoy en día. Los monarcas de la Edad Media eran débiles, sin ejército ni medios para proteger sus reinos. Los campesinos buscaron la protección en los nobles, condes, duques, marqueses, tenían un ejército y un castillo para la protección. A cambio de esta protección, los propios campesinos se convirtieron en siervos de los nobles. El feudalismo. El monarca tenía poderes limitados en los territorios que controlaba, como un noble. Los nobles, a través del pacto de un vasallaje, vasallo del monarca, con ello que hacía el noble, ayudarle militarmente, jurar fidelidad y consejo de gobierno, y el monarca le realizaba la investidura, ceder porción de tierra. Los nobles podían tener vasallos propios, nobles de menor rango. La cadena de lazos personales entre el monarca y el noble, también había eso. Esto produjo también frecuentes guerras entre el noble, el monarca, porque o el monarca quería aprovecharse de algunas tierras del noble o viceversa por el poder el noble. E incluso había también luchas entre los nobles. En cuanto a la corte, con el feudalismo los monarcas tenían poco poder. La corte quedó formada por juristas, eclesiásticos y guerreros. Eran decisiones que afectaban a los territorios bajo control del monarca. El ejército del monarca era reducido y dependía de los ejércitos privados de sus vasallos. Los ingresos que recibían los monarcas eran de sus propios feudos y de algunas ciudades. También tenía ayudas de la iglesia y de grandes nobles. La sociedad estamental medieval estaba dividida en tres grupos: nobles, clérigos y trabajadores. El estamento nobiliario, formado por caballeros y sus familias, su misión era la defensa de la población. Había diferencias entre los estamentos nobiliarios, porque unos eran más ricos que otros. Sus hijos eran preparados para la educación militar desde que eran muy pequeños y servían como pajes o escuderos de un noble importante siempre. Y claro, en caso de guerra, el monarca llamaba a todos los caballeros, formaban ahí esa mesnada y acudían además los propios nobles en ayuda militar del monarca. La forma más común de la nobleza era prepararse siempre para la guerra. Por ello se realizaban torneos que eran como entrenamientos, para que poco a poco los jóvenes, es decir, los más pequeñitos, bueno, tuviesen esa experiencia. Las damas, casarse, tener hijos, mantener el linaje y también realizaban labores de los sirvientes y siempre educaban a los hijos más pequeños, siempre. Y bordaban y tejían, pero siempre tenían que tener la obediencia al marido. Así continuó eso. Menos mal que eso poco a poco fue cambiando. En cuanto al estamento eclesiástico formado por monjes y sacerdotes, la cabeza visible de la Iglesia es el Papa, que tenía bajo control los estados pontificios y tenía a su propio gobierno. Si un monarca no se comportaba bien, quedaba excomulgado. Es decir, todos los vasallos que estuviesen bajo un monarca, pues se podían liberar. El clero quedó dividido en dos. Por un lado, el clero secular, obispos con sus diócesis, cada diócesis comprendía varias parroquias y la labor la realizaban los sacerdotes. El clero regular, formado por el abad principal, debajo se encontraba los superiores que dirigían los monasterios y ahí es donde vivían frailes, monjes, monjas, de todo. Y los trabajadores que eran campesinos, artesanos y comerciantes, aunque el 90% de esa población era, dentro del mundo de los trabajadores, era campesina. Y la mayoría de ellos eran siervos, siempre dependían del señor y además gratis, gratis. Claro, pero a cambio de ello el señor les alimentaba. La condición de siervos pasaba de padres a hijos y los campesinos libres que podían abandonar el feudo y decidían sus actos personales, trabajaban
sí, los mansos del señorío y tenían que pagar rentas al señor, pero tenían su propia cosecha y pagaban el diezmo también a la iglesia. La vida de un campesino o la vida campesina era en aldeas. Tenían una habitación para toda la familia, incluso también dormían con los animales que tenían, eran autosuficientes, el trabajo pasaba de padres a hijos y el nivel de vida era muy malo y además comían mal. Y claro, algún producto de lujo, como era el pescado, pues es que no lo podían ni pagar. Y si se pagaba era alguna vez de, pues eso, cada años o décadas incluso. Y claro, si llegaban a una edad de 40 años, en aquella época, en la Edad Media, ya eran considerados ancianos. La orden más importante de la Edad Media fue la de los benedictinos, que la fundó Benito de Nursia, que por cierto está ahí la imagen, en el siglo VI. Comenzó en Italia y de ahí se propagó al resto de Europa y cada regla tenía una serie de obligaciones. Órdenes de clausura, vivían en comunidad sin salir ni ser visto. Obligación de mendigar es recorrer cualquier lugar y pedir limosna para los pobres. Y la más pobreza absoluta, no tener ningún bien material. Cada orden tenía un hábito identificado. Los monjes y las monjas vivían en los conventos y monasterios y se dedicaban a la oración y a la meditación, siempre en lugares que estuviesen aislados para acercarse a Dios. Los monjes y las monjas realizaban aparte otro tipo de labores como bueno, el huerto del monasterio y atendían a los pobres y enfermos. Y muchos de los manuscritos que hoy se han mantenido fue por la biblioteca del monasterio. Con esta labor, pues se ha conseguido que los manuscritos de la antigüedad, como de Grecia y Roma, sigan permanentes. Es decir, que han permanecido. La vida de los campesinos era muy dura. La mayoría de la familia o toda la familia trabajaba con las herramientas para el sustento familiar, con azadas, guadañas y azados romanos. Cultivaban la mitad de la parcela y la otra la dejaban en barbecho, que quiere decir que no se cultivaba. Y cultivaban un montón de cereales, entre ellos pues, trigo, centeno, cebada, también legumbres, judías, lentejas, garbanzos. Y bueno, en los huertos tenían hortalizas, vides, es decir, de ahí se sacaba además el vino, como por ejemplo de la cebada, la cerveza, que hoy en día, bueno, son bebidas cotidianas, antes eran, pues bueno, costaba mucho. Y bueno, otro tipo de frutas. Y los que tenían una gran situación o algo mejor que otros campesinos, pues podían tener animales para también su sustento en alimentación. Ser esclavo y siervo en la Edad Media era muy diferente. Los esclavos no tenían libertad y dependían del señor. Incluso es que a los esclavos los podía matar el propio señor. Así era antes la Edad Media. En cambio, los siervos tenían derecho a vivir, salvo que cometiesen algún delito. Y claro, hay que decir que la gran mayoría de todas estas leyes permanecieron de la herencia del Imperio Romano. La mayoría de los campesinos se convirtieron en siervos de gleba. Quiere decir que padres, hijos, ahí iban heredando bueno, pues el trabajo de campesino. La Edad Moderna continuó con las mismas estructuras que en la Edad Media, esa sociedad estamental. La situación cambió algo, porque ya a partir de la Edad Moderna los monarcas ya tenían poder de decisión, cosa que en la Edad Media no tenían poder de decisión y necesitaban a nobles pues, para aglutinar un ejército, para la economía, para otras eh, cosas destacadas dentro del mundo político. Claro, porque ya con la monarquía absoluta durante el siglo XVI y sobre todo en el siglo XV, finales, comienza otra nueva era, aunque, claro, la sociedad estamental continúa, porque hay un inmovilismo vertical, porque nadie del pueblo ya no puede acceder ni pertenecer a la nobleza, es decir, ni al ámbito tampoco político. Y claro, los estamentos privilegiados seguían siendo los mismos que eran la nobleza y el clero, es decir, iglesia, nobles, etcétera. Y claro, el campesinado, que era el que representaba el 85% de los habitantes, algo similar a la época medieval, pues seguía viviendo. Y claro, la gran mayoría eran
sometidos al régimen señorial, salvo un 10% que tenían sus propias tierras. Claro, pero ya aparece una nueva figura, la burguesía, que poco a poco fue apareciendo y claro, ellos no vivían en el campo, estaban libres del régimen señorial. Su desarrollo lo realizaban en las ciudades y el comercio, por ello tuvieron gran riqueza. Ahora, el problema es que no podían acceder al ámbito político. Y claro, la burguesía comenzó su oposición a la sociedad estamental y reclamar mayor poder político porque tenía gran peso económico, porque iba creciendo. Eh, ¿Qué pasó? Que hubo un conflicto entre la burguesía y los privilegiados y esto provocó las revoluciones burguesas. Pues al final la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Guerra de la Independencia en España, otro tipo de revoluciones que provocaron cambios en el siglo, bueno, en el siglo XIX o en la edad contemporánea. Si hasta el siglo XVIII los artesanos realizaban las manufacturas en sus talleres, el trabajo manual era con pocas herramientas, eran los artesanos. Claro, todo esto cambió a finales del siglo XVIII, porque empezaron a utilizar máquinas para realizar los trabajos. Apareció la máquina de vapor de James Watt en 1769. Las máquinas funcionaban quemando carbón, el artesano, claro, trabajaba para sí mismo, ya hay cambios. Con la industrialización, los obreros se especializan ya en una única tarea, antes no, se divide el trabajo, hay un horario fijo, trabajar el ritmo de una máquina, aumenta al final todo ello, la productividad y los precios son mucho más baratos, mucho más bajos. Gran Bretaña fue el país donde comenzó la industrialización, esa revolución industrial, la primera, porque luego hay otra, la segunda. Tenía mano de obra suficiente y amplio mercado, mayor crecimiento de la sociedad británica, tenía yacimientos de hierro y abundante carbón, fuente de energía, y esa mentalidad liberal. La revolución industrial fue expandiéndose por el resto de Europa, aunque en algunos países como Francia, Alemania, Bélgica llegó muy pronto y además con fuerza. En España costó demasiado. Hubo la industria textil catalana y bueno, otras que voy a explicar cuando llegue a la industria de España. La industria textil algodonera en Gran Bretaña se integró de forma rápida a las nuevas técnicas. La máquina del telar la realizaban las prendas. Y claro, el problema es que al ser baratos, de gran calidad, todos los textiles británicos comenzaron esa venta a nivel mundial. También la industria textil tuvo un gran desarrollo por la sustitución del carbón vegetal por ese carbón mineral y la construcción de altos hornos que dio lugar al hierro refinado. Y a partir de ahí, bueno, comenzaron la construcción de máquinas, herramientas y la red de transportes. El esplendor de la navegación comenzó con Fulton, que impulsó la primera línea con barcos propulsados por motor de vapor. Tardaba un tercio del tiempo con respecto a los clippers, barcos de vela segura y refinados en el mar, aunque entre 1830 y 1880 aparecieron los cascos de hierro, tradicionales maderas, y comienzo del uso de las hélices para la propulsión. Todo esto desbancó los veleros. En torno a 1870 llegó a las costas americanas el primer barco con cámaras frigoríficas y también se produjo la apertura del canal de Suez. La era del ferrocarril, al principio lento, inseguro, hubo sí dos avances dentro del ferrocarril, la máquina de vapor para la propulsión y el hierro, la materia prima. El británico Stephenson construyó la primera locomotora a vapor, al principio para cargar mercancías. En 1830 ya se realizó con viajeros, Liverpool-Manchester, y bueno, ya el ferrocarril fue la manera más segura y rápida. Incluso se comenzó a realizar otro tipo de trayectos como el transiberiano. Todo esto dio lugar a que la revolución de los transportes, pues el comercio creciese, que la economía se especializase en la elaboración de productos manufactureros, mejorase la dieta y que pudiese la gente viajar, es decir, la inmigración. En la segunda revolución industrial aparecieron dos nuevas energías, la electricidad y el petróleo, que sustituyeron al carbón. Entonces la industria textil perdió el papel de liderazgo. Aparecieron dos potencias destacadas, Alemania y Estados Unidos. El sector siderúrgico, gran progreso con la invención del horno Bessemer.
El acero se utilizó en la industria del armamento, también en la arquitectura como los rascacielos, en la ingeniería, en los puentes. La industria eléctrica dio lugar a nuevas formas de transporte, ferrocarril eléctrico, tranvía, metro, para la comunicación, teléfono y radio, para el alumbrado eléctrico. La industria química, producción de nuevas materias, petróleo, artículos farmacéuticos, sintéticos. El automóvil apareció en 1885. El avión en 1903 se realizó el primer vuelo. Aparición de las sociedades anónimas, capital que una empresa invierte en partes o acciones, socios de empresa. Las acciones se venden y se compran en bolsa. Los bancos fueron los elementos clave de la economía. Taylorismo, ingeniero Taylor, división del trabajo en tareas pequeñas. Duración se cronometraba con exactitud, porque ahí un obrero realizaba su tarea especializada a cambio de un salario. El Fordismo de Henry Ford, cadena de montaje de un operario a otro para evitar tiempos muertos, y el proceso de concentración empresarial, cárteles, la asociación de empresas, trust, agrupación de voluntarios y holding, corporación de compañías. Ya a partir de ahí van apareciendo ya nuevas formas de energías y nuevas formas de inversión. Con el estallido de la Revolución Francesa, los privilegios de la nobleza y el clero poco a poco iban desapareciendo, y también con la restauración monárquica. Ya la igualdad jurídica comenzaba entre todos los varones porque eran iguales ante la ley, mismas leyes y tribunales. Ya no se accedía porque eras familiar de tal o eras hijo de tal o eras sobrino de tal, no, sino ya por mérito. El problema es que había una gran desigualdad en el siglo XIX en Europa porque la mujer todavía no podía realizar muchas cosas independientemente, porque siempre estaban subordinadas a los varones y encima no tenían derechos. Y claro, la gran diferencia entre los que tenían propiedades y los que no, también había como todo ello. Los estamentos empiezan a desaparecer, aparece la sociedad de clases, ya son alta, media, baja, y el problema es que, ¿qué pasó? Que durante el siglo XVIII ya hubo un crecimiento brutal junto con la industrialización, pues el siglo XIX continúa más, porque ya la alimentación, la sanidad mejora y ya hay menos fallecimientos. Claro, el problema es que la aristocracia perdió sí poder, pero el problema es que seguía manteniendo privilegios en el siglo XIX y en parte en el siglo XX. La burguesía, la nueva clase social de la revolución industrial, pues hubo varios grupos como los empresarios, altos funcionarios y algunos profesionales liberales, entre ellos abogados, notarios, médicos. Estas nuevas clases sociales vivieron en las ciudades al final del centro. Y bueno, defensa de la iniciativa y beneficio individuales para garantizar el bienestar económico. Es lo que pensaban o decían los burgueses, la burguesía. Las clases medias pertenecían también a la burguesía, pero el problema es que no eran clases tan superior como la anterior. Sí que tenían poder económico y educativo más que las clases más bajas y eran pequeños comerciantes, propietarios rurales. Y lo que querían los pequeños burgueses al final, las clases medias de la burguesía, eran ahorrar, ahorrar, ahorrar dinero para obtener un patrimonio de ahí a unos años. La clase obrera, que es el proletariado, trabajaban para su sustento, tenían largas jornadas, un total de 12 horas, no había seguros, las mujeres y los niños no podían sobrevivir, tenían problemas mucho de dinero, los hijos tenían dificultad para la instrucción, sustento familiar y claro, tenían bloqueado cualquier posición social. Pero claro, es que aún más, si hablamos de los campesinos, la gran mayoría de la población también en el siglo XIX, la gran mayoría, claro, porque el norte y el oeste sí que los campesinos ya eran pequeños propietarios y tenían ahí sus máquinas, sus nuevas formas de cultivo, porque eran figuras que pertenecieron a las clases medias. En el sur el grupo era numeroso y encima eran jornaleros, que eh, trabajaban por un sueldo jornal y claro, la vida que tenían en el sur de Europa los campesinos era horrible, miserable. Y bueno, si nos vamos ya al centro y el este de Europa, los campesinos sufrieron la peor situación todavía, porque es que eran considerados siervos.
¿Qué pasó? Que algunos campesinos aprovecharon la idea de marcharse en busca de, bueno, de otros lugares para tener medios de vida mejor. La sociedad europea de los siglos XX y XXI es totalmente diferente a la de los siglos anteriores. Es verdad que la población participa en el ámbito político, pero solo los varones, los hombres. Las mujeres no. Ya hay desigualdad. Hay partidos de masa, hay sociedad de consumo, hay nuevos conceptos de ocio. Es decir, la gente ya gasta. Va al cine, empieza el deporte y la gente pues quiere disfrutar. El movimiento sufragista del siglo XIX permitía el voto solo a los hombres. Las mujeres no. Ellas lo querían e incansablemente al final lo consiguieron. Hicieron pues un montón de formas para poder votar, votar y votar. Todo eso al final dio su fruto, gracias a muchas mujeres del siglo XX que pudieron incluso que ellas formasen parte del ámbito de la política. Claro, en los siglos XX y XXI la sociedad cambia de forma radical. En 1945 es cuando todo ello cambia, más por el conflicto más sangriento de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay también un mayor crecimiento, hay una mejor sanidad, hay una mejor alimentación con respecto a los siglos XVIII y XIX. Y si nos vamos a la edad moderna o a la edad medieval o a la edad antigua, es infinitamente mucho mejor. La situación va cambiando. Durante la Primera Guerra Mundial, los hombres fueron al frente a luchar y las mujeres se incorporaron al trabajo. Y a partir de ahí, la mujer ya pudo votar en Gran Bretaña en 1918, aunque claro, solo las mujeres de 30 años. En 1928 votaron a los 21, como el hombre. En España también las mujeres pudieron votar en la Segunda República Española, en el año 1931. Francia más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Estados Unidos antes, en 1920. Pero bueno, fueron ahí. Con el radio, el cine y los deportes en masa llegó la televisión y durante la Segunda Guerra Mundial los hombres también fueron al frente y las mujeres estuvieron en sus puestos. Y a partir de ese año, del año 45, las mujeres y los hombres han ido en igualdad, aunque costaba al principio y sigue costando, pero bueno, poco a poco comenzaron las mujeres a ir entrando o incorporándose al mundo del mercado laboral. Hasta hoy en día. Es verdad que queda y queda mucho. La industrialización en Europa fue muy fuerte, a diferencia de en España, ya que Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica y Estados Unidos tuvieron un desarrollo brutal en el mundo de la industrialización. España fue más lento. En 1850 la industria textil catalana y las siderurgias vasca, asturiana y andaluza comenzaron con las industrias modernas en el país. Hubo instituciones financieras, bancos modernos y Bolsa de Madrid. La novedad fue la aparición del ferrocarril, que entre 1856 y 1866 comenzaron la construcción de la red ferroviaria en España, pues Mataró-Barcelona, Madrid-Aranjuez, aunque el tren de Madrid-Aranjuez fue de uso privado y de la corona real de España. También estuvo la electricidad, el petróleo, la industria química. Bueno, el problema es que España era poco competitiva y más ponía impuestos a los productos extranjeros y se concentró en algunos lugares, en Cataluña, País Vasco y Madrid. Se liberalizó las tierras, nobleza y clero, y los ayuntamientos perdieron los privilegios que tenían y se produjo la abolición de los mayorazgos. Los nobles perdían sus tierras ya sea por deuda o porque las querían vender. La desamortización de Mendizábal de 1836 provocó que el Estado vendiese las tierras de la Iglesia y la de Madoz pues aceptó a los ayuntamientos, hospitales, escuelas y a otras instituciones. También aparece la figura de la burguesía que empezó a tener interés por la compra de tierras, aunque las tierras algunas seguían perteneciendo a algún terrateniente o a varios. Todo esto arruinó a los campesinos, como al final pasa con todo. Al final quien pierde es el campesinado.
El crecimiento en España fue menor que en los países de Europa como Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica, que tuvieron un crecimiento muy fuerte y una industrialización brutal, como en Estados Unidos. España fue más lento. Una de las defensoras del movimiento feminista en España fue Concepción Arenal. Y bueno, al igual que pasaba, la aristocracia mantenía así el poder, clase dominante del siglo XIX, aunque perdieron algunos derechos, pero seguían teniendo influencia. La burguesía, dueños de las fábricas de empresas financieras. Y claro, el problema es que la aristocracia y la burguesía siempre se unían para llevar a cabo negocios o matrimonios. Las clases medias, pequeños empresarios, comerciantes, ellos vivían en ciudades. Las clases populares tenían un nivel económico bajo y elevado analfabetismo, eran campesinos y jornaleros y, como pasaba en Europa, constituían la mayor parte de la población. Vivían en condiciones pésimas. Los obreros, concentrados en regiones industriales y las ciudades, defendieron sus derechos y la mejora de condiciones, y por ello en el siglo XX, al aparecer sindicatos como CNT, que era de, bueno, que era anarquista, o UGT, que era socialista, pues poco a poco muchos obreros se fueron incorporando a las asociaciones de ambas. Eh, y además, dentro del ámbito político, pues que pedían mejoras, cambios en la sociedad. Criados, mendigos y marginados también fueron bueno, fueron parte de la sociedad en España. España en el siglo XX era un país muy agrario y encima vivió dos periodos de dictaduras, es decir, que fueron penosos para el ámbito político. Fue cuando Primo de Rivera dio un golpe de Estado que fue consentido por el monarca Alfonso XIII, y luego la Guerra Civil Española, uno de los conflictos más sangrientos de la historia de España. Y luego la dictadura franquista de 40 años. Claro, España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda mandó un cuerpo del ejército a luchar allí. Y el problema era pues que la mujer intentaba, bueno, incorporarse en el ámbito político, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya en la Segunda República, gracias a mujeres como Clara Campoamor y Victoria Kent, que ellas mismas pidieron la igualdad de la mujer, pero claro, estas medidas no entraron hasta la Segunda República Española. Hay que decir que antes se creó la Asociación Nacional de Mujeres Española. Por cierto, una asociación además que pedía esa igualdad, pero poco a poco fue adentrándose en el ámbito social, político, de trabajo de la mujer. Claro, el problema, hay que decir que, claro, España tardó mucho más en que la mujer se incorporase a la vida laboral. Es verdad que la transición democrática sí que comenzó el proceso, pero claro, anteriormente en la época dictatorial, pues era imposible ver algo de que, vamos, por la traición y más, bueno, por lo que se seguía. Y España por eso fue otra vez más lento en el ámbito laboral también. Ya con la llegada de la democracia, esa situación cambió y se empezó a llevar a cabo la igualdad entre hombres y mujeres. Esperemos que en el futuro se pueda llevar mucho mejor esa igualdad, porque ha costado mucho y mira que ha costado también en España ya, y sigue costando aquí en España, pero hay que decirlo, ¿por qué no en un futuro? ¿Por qué no ven a una presidenta del gobierno? Hay que decirlo eso. A ver si ya de una vez por todas podemos ya poner a una mujer frente de un gobierno y que dirija con hombres, mujeres, etcétera. Pero ¿por qué no vivir eso en una presidenta del gobierno? Porque ya, por ejemplo, en Alemania se ha visto con Angela Merkel, o incluso en otros países de América Latina, o en otra, bueno, incluso, bueno, sí, en otras zonas también. Se ha visto, yo creo que de Europa, seguro. Margaret Thatcher, el mejor ejemplo. Un montón. Y finalizo. He hablado del recorrido al final de esta sociedad y, bueno, de la industrialización eh, en Europa, en España, y cómo poco a poco fue mejorando.
porque al final la industrialización comenzó y bueno, hoy continúa además con el cine y con otras cosas y con otras formas de ver. Y comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Saludos, adiós.